Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien y listos para un tema que, amigos, va a dar mucho de qué hablar. Hoy prepárense porque la bomba ha explotado. Y no una bomba cualquiera, sino una de esas que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, para los seguidores de dos megaestrellas. ¿Están listos para el chisme jugoso? Porque hoy vamos a desentrañar el bombazo de la semana. Vamos a sumergirnos en el presunto romance entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo han oído bien. La confesión que ha revolucionado las redes sociales, que ha puesto a todos los fans a suspirar, que ha generado un torrente de especulaciones y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué está pasando realmente entre estas dos personalidades icónicas de la televisión turca? Prepárense para averiguarlo. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor y cada prueba que ha desatado esta locura. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de la información, no puedo continuar sin hacer una petición muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo de los que subo. Estén al tanto de todas las noticias, los chismes, los análisis profundos y las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse. Y por supuesto, activen la campanita para que les avisen cada vez que subo un vídeo nuevo. Ya lo saben. Suscríbanse y no se pierdan nada. Ahora sí, empecemos con el tema que nos tiene a todos en vilo. A Atay Ulusoy, el apuesto y talentoso actor turco conocido por sus papeles memorables en series como Medcezir y El secreto de Feria, y Serini Sarkaya, la deslumbrante y talentosa actriz que nos robó el corazón en Medcezir y en la aclamada serie Fi, juntos. ¿Enamorados? Una relación que traspasa la pantalla y se convierte en algo más que ficción. Esa es la pregunta que resuena en cada rincón del mundo. Para ponernos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo turco, recordemos que Atay y Serini compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Y vaya química la que desprendían. La conexión entre ellos era innegable, tanto que la serie se convirtió en un fenómeno. En esa época el público soñaba con que esa chispa, esa conexión innegable, traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en realidad. Las especulaciones sobre un posible romance surgieron desde el inicio de la serie, y no es de extrañar. La química entre ellos era palpable, una danza de miradas, sonrisas y gestos que encendían la imaginación de los fanáticos. La prensa, las redes sociales, los fans, todos hablaban de una posible relación, alimentando las esperanzas de verlos juntos fuera de la pantalla. Sin embargo, en ese momento, la confirmación nunca llegó. Cada uno siguió su propio camino, explorando diferentes proyectos y relaciones sentimentales. Atay tuvo otras relaciones, y Serini también, aunque siempre rodeada de un halo de misterio y atención mediática. Pero, ¿por qué esta vez la noticia es diferente? ¿Qué ha desatado toda esta locura mediática? Pues bien, todo comenzó con una serie de pistas sutiles y rumores persistentes que se han ido acumulando durante los últimos meses, creando una bola de nieve que finalmente explotó en forma de noticia. Fotos que parecían coincidir en el mismo lugar, comentarios en redes sociales que podrían ser interpretados como indirectas, supuestas fuentes cercanas a la pareja que susurraban secretos, todo indicaba que algo estaba pasando, que había una conexión que iba más allá de la amistad. Y, de repente, la bomba. Una supuesta confesión de Atay, en la que al parecer, revelaba su amor por Serini, admitiendo lo que muchos llevaban años esperando, que la química que veíamos en pantalla era real, que el amor había florecido entre ellos. Ahora, ¿qué sabemos realmente de esta supuesta confesión? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, un poco confusas. Hay que dejar claro que hasta el momento, no existe una confirmación oficial y directa de la confesión por parte de Atay Ulusoy. Es decir, no ha hecho una declaración pública formal, ni en una entrevista, ni a través de sus redes sociales. Lo que ha trascendido son supuestas filtraciones, declaraciones de fuentes cercanas, rumores que han circulado como un reguero de pólvora por las redes sociales y medios de comunicación.
Y claro, los fans, con su capacidad de investigación y su agudeza, se han encargado de analizar cada detalle, cada publicación, cada gesto, en busca de pistas que confirmen o desmientan la noticia. ¿Y cuáles son las pruebas que han alimentado estos rumores? Como les decía, son varias y cada una ha contribuido a encender la llama de la especulación. En primer lugar, las redes sociales han jugado un papel fundamental, convirtiéndose en el campo de batalla donde los fans analizan cada movimiento de los actores. Los seguidores más dedicados, con una capacidad de observación sorprendente, han encontrado coincidencias en las publicaciones de ambos actores. Desde lugares que visitan y que comparten en sus fotos, hasta fotos con detalles similares o mensajes que podrían ser interpretados como indirectas o guiños secretos. Incluso se ha hablado de gestos sutiles, como miradas cómplices o sonrisas furtivas, captadas en eventos públicos y que han desatado debates interminables en línea. Cada like, cada comentario, cada emoji se convierte en una pista para los detectives virtuales. Además, las supuestas fuentes cercanas a la pareja han filtrado información. Personas que aseguran ser amigos íntimos de ambos actores han hablado de citas secretas, viajes románticos, de una relación que se ha ido construyendo poco a poco, de una conexión profunda que va más allá de la atracción física. Han descrito una historia de amor discreta, lejos de los focos y las cámaras, una relación que han mantenido en secreto para proteger su privacidad y para evitar la presión mediática. Eso sí, como siempre, hay que ser cautelosos con este tipo de información, ya que no siempre es verificable y muchas veces puede ser producto de la especulación y el sensacionalismo. Por otro lado, el hecho de que ambos actores estén solteros actualmente ha alimentado aún más los rumores y ha avivado la esperanza de los fans. Aatai terminó su relación anterior hace un tiempo, aunque siempre ha mantenido su vida privada con mucha discreción. Serrini, por su parte, aunque ha tenido varios romances en el pasado, siempre ha estado rodeada de misterio, también se encuentra soltera en este momento. Esta coincidencia, por supuesto, ha abierto la puerta a las especulaciones y a la posibilidad de que estén juntos, de que finalmente se hayan dado una oportunidad al amor y hayan decidido formalizar su relación. Pero, ¿qué opina la gente sobre esta posible relación? La reacción ha sido muy diversa, un reflejo de la complejidad y las diferentes perspectivas que existen en el mundo del entretenimiento. Por un lado, están los fans incondicionales que celebran la noticia con júbilo. Muchos de ellos llevan años soñando con ver a Aatai y Serrini juntos, reviviendo la magia de Medcezir, y alimentando la fantasía de que el amor que veían en la pantalla se hiciera realidad. La idea de que su sueño se haga realidad los llena de alegría y entusiasmo. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, felicitaciones y expresiones de euforia. Para ellos, esta es una historia de amor que trasciende la ficción y que demuestra que el amor verdadero, el amor que nace de una conexión profunda y genuina, sí existe, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Han creado hashtags, han compartido imágenes y vídeos, han analizado cada detalle de sus publicaciones, convirtiéndose en los mayores defensores de la pareja. Por otro lado, están los que se muestran más escépticos. Algunas personas con una visión más pragmática y menos romántica, creen que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing orquestada para generar publicidad y llamar la atención. Piensan que la supuesta confesión de Aatai es falsa y que todo se ha orquestado para generar interés en sus proyectos profesionales futuros o para dar un empujón a sus carreras. Consideran que es una forma de mantener el nombre de ambos actores en boca de todos, de generar expectación y de atraer la atención de los medios y del público. Para ellos, la magia del amor se diluye y se reemplaza por una estrategia calculada y fría. Y por último están los que prefieren mantener la cautela y esperar a que haya una confirmación oficial por parte de la pareja. Consideran que es importante ser prudentes y no dejarse llevar por los rumores. Quieren ver pruebas reales, una declaración directa de los protagonistas, antes de creer en la noticia. Entienden la emoción de los fans, pero prefieren no precipitarse y esperar a que la verdad salga a la luz. Valoran la privacidad de los actores y respetan su derecho a decidir cuándo y cómo compartir su vida personal. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la supuesta historia de amor entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya es un tema que sigue generando mucha expectación y debate, un tema que ha encendido la imaginación de los fanáticos y que ha provocado una avalancha de comentarios y especulaciones. Hasta el momento no hay una confirmación oficial de su relación, pero los rumores y las pruebas que han salido a la luz, por sutiles que sean, nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos, que la química que vimos en Medcezir.
podría haber dado paso a un romance real. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Aunque los fans tengan toda la ilusión del mundo, es imprescindible esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan la noticia, a que ellos mismos decidan compartir su verdad con el mundo. La espera, por supuesto, puede ser agonizante, pero es parte del juego. En cualquier caso, lo que está claro es que Atay y Şerinay son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento, su belleza, su carisma y su entrega a sus personajes los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Han construido una carrera sólida y exitosa, y su trabajo ha traspasado fronteras. Sea cual sea la verdad sobre su relación, todos estamos ansiosos por saber más, por conocer el desenlace de esta historia que parece sacada de una telenovela. Así que, en resumen, hemos hablado de la supuesta confesión de Atay, de los rumores sobre su relación con Şerinay, de las pruebas que han surgido, de la reacción de los fans, del escepticismo de algunos y de la incertidumbre que rodea a esta historia. Y ahora, como les decía, me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Atay y Şerinay están juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Cuál es su opinión sobre la supuesta confesión? ¿Creen que es una estrategia de marketing o una verdadera historia de amor? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus dudas y sus deseos. La conversación está abierta. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido un poco. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, y que hayan compartido este momento conmigo. Muchas gracias por ver. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es muy importante para seguir creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.